Hola a todos. Bueno, hoy quería compartirles un mensaje que llegaba anoche en relación a las energías que estamos transitando. En realidad es algo que me vienen de alguna manera haciendo observar hace ya varios días, semanas, hablando incluso con amigas, leyendo otros canalizadores, escuchando otros canalizadores, como bueno, todo esto que iba resonando, de alguna manera anoche me hicieron como ordenar un poco esa información para también quizás poderla compartir. Eran las 3 de la mañana y me tuve que levantar a dibujar, yo que soy realmente un desastre dibujando, pero era como poder ordenar en esa imagen que venía llegando ya desde hacía algún tiempo y bueno, y de repente empezar a escribir y realmente fue muy gracioso. Bueno, hoy me río, anoche no tanto, porque quería dormir y era la sensación de que había como alguien molestando, como tocándome la cara, como digo, ¿habrá algún bicho, algo? No, no había nada en la cama. Eh, y esa sensación de, bueno, dale, levantate que tenés que dibujar y escribir y ordenar y bueno, y la cabeza que no paraba. Y cuando terminé de dibujar, escribir, listo, ahí ya fue esa sensación de, bueno, ahora sí puedo descansar y que de hecho me acosté y me dormí al instante. Entonces, bueno, sentía por ahí compartir un poco esto que había ido llegando, que por ahí incluso son ejemplos que por sí solos hasta parecen como un poco tontos, pero si por ahí los podemos ir conectando con situaciones que estemos viviendo, ahí es donde de alguna manera van tomando otro sentido. La imagen que llegaba ya hace algún tiempo en varias conversaciones me pasaba de empezar a hablar de situaciones que estábamos viviendo varias personas, situaciones puntuales, y esta imagen de la aguja de la balanza, cuando uno pone algo obviamente en una balanza digital, sino esas balanzas más viejas que tienen la aguja, y cómo para poder llegar a marcar el peso la aguja va, viene y se va acercando de a poquito a ese eje, digamos, al lugar donde queda estable en el equilibrio que marca el peso de eso que estamos pesando. Entonces era todo el tiempo ver esa imagen, lo podríamos para graficarlo con un péndulo, pensándolo más desde el lado físico, ¿no? De este peso que si uno lo saca del equilibrio va y vuelve y va cortando la distancia hasta llegar a un punto en el que queda estable, quieto. Entonces, bueno, como quizás algunas situaciones en este momento nos estén mostrando situaciones repetidas, por ahí cuando empezamos a observar de decir, uy, ¿por qué otra vez me pasa exactamente lo mismo? Y quizás es para poder vivirlo desde otro lugar. Entonces esta sensación de que nos van llevando como a un extremo y al otro, en esa aguja de la balanza. Entonces situaciones que decimos, bueno, ¿por qué en un momento sentía que tenía que quizás reaccionar o actuar de determinada manera? Y de repente nos vamos como al extremo opuesto y después sentimos que tenemos que volver y es como, ¿qué está pasando? ¿Estamos retrocediendo o qué? Y bueno, quizás en realidad tenga que ver con esto de poder experimentar esa situación de maneras diferentes para poder ir observando y aprendiendo cosas diferentes de eso y poder trascenderlo. Quizás a veces si no observamos seguimos actuando exactamente de la misma manera, entonces nunca avanzamos. Entonces quizás por eso es que me mostraban como esta imagen y en esa sensación de, bueno, voy como tambaleando con las energías que están circulando y con las situaciones que se van presentando y a veces incluso también esa sensación de no me pongo de acuerdo conmigo misma porque primero voy para un lado y después hacia el otro y no puedo encontrar ese equilibrio. Entonces, todo el mensaje en general, esta imagen venía en relación a esto, de poder encontrar ese eje. Y que quizás ese desequilibrio de ir y volver en realidad no es algo malo, sino que tiene que ver con poder experimentar para poder llegar finalmente a ese equilibrio o incluso hasta poder vivir las situaciones de otra manera. Una de las frases que llegaba muy claramente era habitar polos opuestos para experimentar. Ahí me lo anoté, así no me olvidaba las palabras exactas, esto de habitar polos opuestos para experimentar, o sea, necesito actuar o vivir una situación desde un extremo para poder experimentar ese extremo, pero después quizás también necesite experimentar el otro y esto de, bueno, ir, volver hasta que en un momento voy a poder llegar a encontrar ese equilibrio. Para eso lo que necesitamos es observar, que esto me lo repetían, era una palabra que se repetía todo el tiempo. Observar, 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 y entonces desde ese observar comprender que todas estas situaciones en realidad nos están reflejando algo que
nosotros necesitamos transformar, pero por nosotros mismos. Podríamos hablar de sanar situaciones, pero por nosotros mismos, y por ahí dejar también de verlo como algo externo. Entonces, si podemos observarlo desde ese lugar, lo vamos a ver como una oportunidad. Por ahí situaciones en las que nos sentimos así son situaciones simples, cotidianas, pero quizás a alguien que esté escuchando de repente le resuene con alguna situación más extrema, podríamos decir, o más complicada en la vida, pero pueda verlo desde ese lugar de, bueno, esta situación que se repite y se repite y se repite, en realidad es una oportunidad para poder experimentar esto de los polos opuestos, pero para eso necesito observar y observar desde otras perspectivas diferentes y ver todo esto como un espejo. Una de las imágenes que se me venía era, o palabras que se me venían en torno a esto de los opuestos, es esto de los límites y la tolerancia. Y que si quizás ante una situación siento que necesito poner límites, pero solo me centro en poner límites, poner límites, poner límites, va a llegar un momento que voy a haber creado un muro en el que yo misma voy a estar encerrada ahí adentro. Entonces, si solamente me voy a ese extremo de todo el tiempo tener que estar poniendo límites, no va a ser tan positivo, lo cual no significa dejar de poner límites. Si me voy al otro extremo, que es el de la tolerancia, y solamente me quedo en tolerar absolutamente todo, la palabra que se me venía era invasión, o sea, ya llegamos al extremo opuesto. Entonces, digamos, es ir, bueno, tengo que poner límites, empiezo a poner límites, practico y aprendo esto de poner límites, pero después también tengo que practicar la tolerancia, quizás en una misma situación repetida o en otras situaciones paralelas en la vida y quizás hasta en el mismo momento. Pero después quizás de esa tolerancia ya se torna, uno se siente como invadido por algo, entonces otra vez límites. Entonces esto de poder ir y venir todo el tiempo, y creo que en este momento quizás con las energías que están circulando esto se empieza a hacer como más claro, como que se empieza a mostrar más reiteradamente, entonces ya se empieza a ser tan reiterativo que ya no nos queda otra que observarlo. Si quizás antes evadíamos observar estas situaciones, bueno, ya se empiezan a repetir tanto que no nos queda otra que observar eso para, bueno, a ver, ¿y ahora qué hago con todo esto? Por otro lado, se me venía también como opuestos esto del dar y el recibir. Si solamente doy, es como, no sé, un recipiente, o sí, se me venía esto como la imagen de un recipiente que si solamente uno da, llega un momento que está vacío y no puede dar más. Si solamente recibimos, rebalsa. Entonces también esto de estar todo el tiempo buscando ese equilibrio, pero desde esa observación, digamos, poder dar sin que esto genere un desgaste, pero tampoco hacer un desgaste del otro solamente recibiendo, si no estaríamos como absorbiendo sus energías y otra vez estaríamos saliendo de este equilibrio y también incluso hasta sacando del equilibrio a otras personas. Pero bueno, igual estamos como centrándonos en esta mirada propia de uno, como un espejo con absolutamente todo lo que nos rodea, personas, situaciones. Otras palabras que me marcaban era quietud, movimiento. Si solamente me quedo quieta y no actúo, entonces no estoy generando un flujo de energía para que cierta situación se mueva y pueda tomar algún otro rumbo. Pero si solamente estoy en movimiento, entonces es como que tampoco puedo observar. Entonces me venía ahí también esto de la cuarentena, como bueno, quizás estábamos tan en movimiento que habíamos dejado de observar, entonces bueno, volver a la quietud, a un punto casi extremo para que podamos experimentar eso. Entonces, bueno, otra vez, ninguno de los dos extremos, viviéndolos al 100%, va a ser, digamos, por sí solo positivo, pero sí experimentarlo para después poder experimentar el otro extremo y desde ahí ir pudiendo llegar al equilibrio. Esto también de cuando sentimos que tenemos que buscar y esforzarnos al 100% por algo, si solamente estábamos buscando y sintiendo esa sensación de que tenemos que estar como recontra súper esforzándonos, eso ya se va a transformar en un control, o sea, ese esfuerzo ya se transforma en forzar la situación. Y ahí vamos a terminar bloqueando la energía. En cambio, si suelto y confío, si solamente suelto y confío y me quedo de brazos cruzados, bueno, suelto y confío y que el universo
resuelva todo, entonces tampoco estamos moviendo la energía como para que esa situación pueda encauzarse. Entonces también esta sensación de, bueno, voy hacia los extremos. Un día estoy como súper controladora y queriendo resolver un montón de cosas, y el otro día suelto y confío, pero y quizás empieza a mover, pero me quedo en eso, bueno, no, como todo fluye. Entonces otra vez volver a ese esfuerzo, bueno, digamos, parece casi un trabalengua. Y es hasta casi agotador cuando uno empieza a pensarlo, pero creo que es lo que estamos viviendo más de uno en este momento y bueno, una vez más esto de la invitación a observar. Me mostraban también el ejemplo como de la comida, ni siquiera sentí que llegara la palabra alimento, sino el comida. Cuando uno no come absolutamente nada, si pasa mucho tiempo y uno no come, no come, no come, el cuerpo termina perdiendo fuerza. Nos sentimos mal. Si comemos mucho, 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 también nos vamos a sentir mal, porque no nos vamos a poder mover tampoco. No porque no perdamos fuerza, sino porque vamos a estar sobrecargados. Entonces también poder encontrar ese equilibrio. Esto no significa, por ejemplo, que si necesitamos hacer una purificación del cuerpo, de repente hacer un ayuno conscientemente, bueno, no vamos a estar consumiendo comida, pero porque estamos conscientemente sabiendo que tenemos que depurar. Y de repente un día, no sé, sentimos que queremos comer ahí comida, cosas ricas y que queremos disfrutarlo, bueno, también, pero sabiendo la consecuencia de que si después no nos podemos mover, bueno, igual agradecer, digamos, esto de haber podido disfrutar ese momento, pero después volver a ese equilibrio para que el cuerpo pueda estar óptimo. Bueno, ni hablar si hablamos ya puntualmente de alimentación, de alimentarnos saludablemente, conscientemente. Entonces, bueno, un poco como conclusión, la frase que llegaba era, bueno, esto de no arrepentirnos ni renegar ante estas situaciones que se nos van presentando, sobre todo cuando son situaciones repetidas. Bueno, ante las decisiones por ahí que nosotros tomamos, no arrepentirnos, no renegar de eso, pero sí observarlo. Bueno, tal situación me incomodó, me molestó, estoy viendo cómo actué y por ahí hay algo que me hace ruido, bueno, sí observarlo para poder empezar a buscar y encontrar ese equilibrio interno desde ese lugar de observar estos opuestos, como voy, vuelvo y voy tambaleando como esa aguja que va y viene hasta que puedo en algún momento encontrar el equilibrio. Cuando esta aguja va y vuelve, pasa por ese centro, entonces muchas veces por ahí decimos, bueno, sentimos que ya encontramos ese equilibrio que estábamos buscando y plum, nos vamos otra vez hasta uno de estos opuestos. Entonces, bueno, también ser conscientes de eso, que para llegar a un equilibrio total hay que transitar un camino como súper largo de autoobservación y escucharse. Esa palabra también es como que me la repitieron un montón de veces, escucharse. Entonces poder escuchar esa intuición interna que nos lleva hacia, bueno, ¿qué es lo que tengo que vivir ahora ante esta situación? ¿Cómo sería la manera más conveniente de actuar? Bueno, hay un poco ese sería como el resumen de esto que llegaba, que bueno, como les decía, puede parecer hasta quizás un poco tonto tomando estos ejemplos por separado, pero la idea es que de esos ejemplos puedan quizás llevarlo, conectarlo con algo que estén viviendo ahora, si es que no se están sintiendo en equilibrio, para poder empezar a observarlo desde esta perspectiva. Bueno, ¿en qué lugar de estos opuestos estoy? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y bueno, y así poder ir cada uno encontrando de a poco ese equilibrio. Acordarnos que todo esto es un aprendizaje, si estamos vivos es porque tenemos que aprender algo, entonces bueno, desde ese lugar poder hacer esta observación de estas situaciones. Bueno, espero que les sirva, si les resuena, si no les resuena, déjenlo pasar, pero esta sensación era, bueno, si me están despertando a las 3 de la mañana y no me dejan dormir, debe ser, y llegan estas palabras, quizás es porque también a otros por ahí les sirva como para poder ver qué está pasando y por sobre todo ver cómo seguimos a raíz de todo esto y quizás hasta comprender, bueno, qué está pasando en estos días, cuáles son estas energías que están circulando y para dónde me llevan. Entonces, bueno, poder fluir también quizás un poco más con estas energías que están circulando ahora. Bueno, gracias a todos, espero que les sirva. Un abrazo.